Sí, buenas tardes a todos los amigos que nos ven a través de la plataforma YouTube, en el canal Edificando por la Palabra y en Facebook a través de la aplicación Facebook Live Iglesia Camino al Cielo y a los que nos escuchan a través de la emisora Radio Tiempo 1200 AM. Damos gracias a Dios por este encuentro y seguimos transmitiendo en vivo hoy 2 de junio del 2026, su discipulado general desde las instalaciones de Iglesia Camino al Cielo en la Florida. Gracias a la misericordia de Dios y damos gracias también por la dirección general que la lleva nuestro pastor Andrés Noguera, a quien saludamos desde acá. En la producción general, el pastor Oliver Noguera y en los controles, nuestro hermano Oscar Mijares, Víctor Mijares. Por acá, quien les habla, su hermano y su amigo Jonás Vélez. Es un placer, es un privilegio una vez más poder estar compartiendo la palabra de Dios a través de este mensaje maravilloso para el movimiento de la evangelización mundial de Aposento Alto de Marcos. Hoy seguimos una vez más en esta corriente del movimiento de vida. Ya estamos en la quinta lección del evangelismo básico para obreros, lo que conocemos como EBS. Y esto es un material que tenemos para entrenarnos, definitivamente para todos aquellos que Dios ha llamado a cumplir la misión dada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28 y que nosotros podamos ser parte de Mateo 24, que es ser parte de la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Bien, amados, eh, vamos a entrar en materia y dentro de esta introducción vamos a recordar hace poco que la pastora Anaceli nos compartía dentro de este entrenamiento lo que es el manejo de la misión y la bendición. Y nos decía que dentro de esa misión dada por Dios, nos dio ministerios en varias formas. Y aclaro, no estoy hablando acerca de los 5 ministerios que constituyó nuestro Señor Jesucristo, sino que les estoy hablando acerca de funciones dentro del ministerio en sí. En nuestro caso, Iglesia Camino al Cielo, y es el mismo Dios que bíblicamente nos dio ministerio de varias formas. Pastores, ancianos, diáconos, servicios de canto, maestros, ministerios de ofrendas, guardas del templo, evangelistas, los que ayudan a la proclamación del evangelio. Y que definitivamente esto no es solamente tener un cargo dentro del ministerio, en la iglesia, es que seamos buenos administradores en las cosas que Dios nos ha dado. La Biblia expresa claramente que en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Y hoy por hoy estamos agradecidos y vemos las evidencias y la bendición que Dios ha puesto en cada uno de los servidores, a quienes saludo desde acá, y que también se cumpla en nosotros la palabra que Jesús dijo. No vine a ser servido, sino a servir. Para esto nos llamó nuestro querido Dios, amados, para ser buenos servidores. De cómo nos manejamos, hablaba la pastora, a la hora de servir. Y esto hemos venido recibiendo una serie de mensajes eh, acerca de lo que es grabar y enraizar para tener una naturaleza correcta. El obrero
el obrero de EBS, debe estar en entrenamiento constante para poder formar el carácter en Cristo, y de esa manera va a poder administrar el temperamento que por genética le fue dado. Vimos hace poco una predicación con nuestro pastor Andrés que hablaba acerca que nosotros nacemos genéticamente con un temperamento y que también Dios nos dio el carácter para que nosotros podamos administrar ese temperamento. Y lamentablemente, de acuerdo a lo que tenemos grabado, a lo que tenemos en nuestro corazón enraizado, de esa misma manera vamos a manifestar el carácter que tenemos, de la mano del mismo temperamento. Amados que me ven, que me escuchan, la evangelización no es una activa espontánea, no es una actividad cualquiera. Esto no es algo formal que se nos hace responder de manera simple. Esto no es que nosotros respondemos a la palabra de Dios y al plan absoluto de Dios de una manera simple, de una manera sencilla. Nosotros en sí no vamos a cumplir la misión o la gran comisión. Nosotros no vamos a cumplir esto de cualquier manera. Debemos tener la preparación correcta para cumplir con el plan absoluto de Dios. Dios mismo es quien se encarga de hacer el movimiento para la evangelización mundial. Amados, el título de esta quinta lección del evangelismo básico para obreros, o EBS, el título es La preparación de Dios para los evangelistas. Y esto con base en 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 2. No sé si tenemos ahí multimedia, Víctor. Ok. Bien. Les leo acá la palabra. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amados, el apóstol Pedro ya aquí en esta posición estaba entendido de todo lo que le dio el Señor Jesucristo para formarle el carácter, al punto que cuando estuvo reunido con él en el Monte de los Olivos antes de ascender, en ese momento recibió la tesis que le dejó nuestro Señor Jesucristo. Estuvo reunido con el Señor 40 días concentradamente. Y vean lo que pasó después. Escrito está que después vino la llenura del Espíritu Santo y Pedro dio su primer discurso. Y dice la Biblia que se convirtieron como 3,000. Recordemos que en el contexto de la época, esta cultura no contaban a los niños ni a las mujeres. Y por eso mencionan que se convirtieron 3,000 personas. Pero habían más para esa época. Este Pedro al final quebró su ego, quebró su terquedad y se despojó de su arrogancia. Y por eso nos dice ahora que en el conocimiento de Dios vamos a ser multiplicados en gracia y en paz. ¿Pero para qué? Es que un evangelista debe tener toda la preparación en Dios por su palabra, con su palabra. El evangelista debe vivir dentro de la palabra. Amados, como primer punto en este tema, recordemos que es la quinta lección del EBS,
titulada La preparación de Dios para los evangelistas. Y como punto número 1, vamos a estar haciendo una interrogante. Es decir, es un subtítulo como interrogante o como pregunta. Y dice lo siguiente: ¿a qué nivel deberían los creyentes creer y aceptar la evangelización, el mandato de Dios? ¿A qué nivel el creyente debe creer y aceptar el mandato de Dios? Y vamos a la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3, les leo del verso 7 al 12, dice lo siguiente: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí Dios, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Moisés. Y dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, dice el verso 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amados, ¿y qué significa esto? Primero, que nosotros no necesitamos un nivel para hacer la evangelización mundial. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque Dios mismo es quien hace la evangelización mundial. Y segundo, porque nosotros fuimos llamados para servir. Y es que con la gracia que nosotros recibimos de parte de Cristo, es que podemos ser parte para el movimiento de la evangelización mundial. Amados, nosotros no somos. Aún la fe que nosotros tenemos es un don que Dios nos dio, es lo que habla el apóstol Pablo en Efesios. No es por gracia para que nadie se gloríe. Hechos capítulo 9, les leo del verso 1 al verso 16. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, en este caso era Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos siempre al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Debemos entregar todo nuestro ser, toda nuestra vida al servicio del Evangelio. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Guía del Espíritu Santo. Y los hombres que iban con Saulo se prepararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo
de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan en tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios por esta palabra. Repito el pasaje, Hechos capítulo 9, del 1 al 16. Entonces, ¿qué significa esto? Un creyente, un evangelista que Dios prepara, es obediente, no pone excusas, solo va y hace lo que el Señor le diga. ¿Con qué va? Con la guía del Espíritu Santo. Segundo punto del mensaje. El evangelista debe reconocer la relación entre evangelismo y la historia. Por eso es muy importante que usted sepa, amado hermano, amada hermana que me ve y que me oye a través de las ondas hercianas de Radio Tiempo 1200 AM, usted debe saber que la Biblia no es un libro cualquiera para leer. La Biblia, el texto sagrado, las sagradas escrituras, es para que usted la lea y la estudie. Y no solo eso, sepa que la mayor evidencia que nosotros tenemos de que Dios está con nosotros es la revelación de su palabra a través de las sagradas escrituras. Ahí nos muestra Dios el origen de las cosas, el problema en que cayó el hombre y la respuesta, la solución a todo el problema del hombre. Repito el segundo punto, dice: el evangelista debe conocer la relación entre evangelismo y la historia. Para esto debe prepararse con lo que Dios le ha dado. Para esto es que el evangelista debe prepararse. ¿Con qué? Con lo que Dios le ha dado. Y dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y hay un detalle aquí en este término, será. Y les dejo esta pregunta para que usted la analice. ¿Será, mi amado hermano, mi amada hermana, que usted es parte de el será? Ahí en Mateo 24, para que medite un poco sobre eso. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versos del 18 al 20, dice lo siguiente. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tenemos que predicar, ser parte de Mateo 24:14. El 19 dice: pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hay que predicar. Si el justo se apartare, verso 20, de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Hay que predicar. ¿Qué relación tiene el evangelismo con la historia mundial? Tenemos que ver esto. Mire, primero, el país que entró en el evangelio sobrevivió. Por eso, mis amados hermanos, yo bendigo la vida de mis hermanos, de ese equipo de intercesión
a quienes saludo desde acá. Este es un gran equipo, hermano, que con la guía y la dirección de Dios, día a día, noche a noche, seguimos dentro del sistema de Hechos 1:14. Estamos perseverando, estamos unánimes y estamos en oración. Estamos orando por cada sector, comunidad, por cada municipio. Estamos orando por cada ciudad, por cada estado y por toda nuestra nación, Venezuela. Y estamos confiados que la obra del Espíritu Santo ya ha comenzado. Y si usted, mi amado hermano, mi amada hermana que me ve, que me escucha, apóyenos en oración para derribar, mis amados, las torres que Satanás ha levantado en nuestro país. Hay mucha idolatría en nuestro país y sabemos que los idólatras no tienen parte con el reino de los cielos. Por lo tanto, amados hermanos, es de manera urgente que nosotros podamos transmitir el evangelio de manera correcta. Para eso es la preparación del EBS. Para eso es que se debe preparar un evangelista. Y no un evangelista, vuelvo y repito, por ministerio que constituyó nuestro Señor Jesucristo. Es por el ministerio de servicio que tenemos cada uno de nosotros a través de que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Nos constituimos coherederos, no solo para recibir bendición, sino para dar, para servir de la misma manera que lo hizo nuestro modelo Señor Jesucristo. Segundo, los individuos y las naciones que no recibieron el evangelio perecieron, hermanos. Por lo tanto, es urgente que nosotros permanezcamos en el Señor y que seamos parte de Mateo 24. ¿Y qué significa esto? Ser parte de Mateo 24 es ser parte del movimiento bíblico de aposento alto para la evangelización mundial. Y esto es para alcanzar 237 naciones y 5,000 tribus. Y todos aquellos lugares vacíos, todos esos huesos secos, todas estas personas que viviendo están muertos porque no tienen el Espíritu de Dios. Amados, también muy especialmente tenemos que dar la vida por la generación siguiente, por los remanentes niños, por los jóvenes, por los adolescentes y mucho más estos que han sido en la última década muy afectados. Esto no se trata de algo circunstancial, se trata de la vida de muchos jóvenes. Y yo estoy seguro que usted ve las redes sociales. Vea lo que acontece. No es algo de contarle y redundar en todo lo que sale en las redes sociales. Cómo pierden la vida niños y jóvenes. Vemos cosas atroces, vemos cosas que lamentablemente nos generan angustia, ansiedades. Hay muchos niños, jóvenes y adolescentes que están sufriendo. Y le hablo muy directamente y especialmente a los papás. Presten atención a sus hijos, óiganlos. Dejen de prestarle el oído y la vista solamente a las redes sociales. Préstenle atención a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Jesús mismo dice en Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino en rescate por muchos, aunque él no trabaja con multitud. Dice que enviaba a los discípulos de 2 en 2 a predicar el evangelio.
Esto no se trata de hacer cúmulo de gente, de tener bastante gente en las iglesias. Esto se trata de dar vida, de que las personas entiendan que en solo Cristo es que tenemos la salvación y la vida eterna. En solo Cristo estamos seguros y en solo Cristo estamos completos. No necesitamos más nada. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5, dice lo siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y juzgará a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que son deseos, y apartarán la verdad de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos los que fuimos llamados al Señor, todo aquel que confesó con su boca, que creyó en su corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que invoca su nombre conscientemente de cuál fue el problema que resolvió, esa persona fue constituido como evangelista y tiene que cumplir su ministerio. ¿Cómo lo vas a cumplir? Predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es todo el tiempo. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19 dice, porque ¿cuál es la esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Es una pregunta. Y surge otra. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es decir, nosotros somos esa corona, somos ese gozo y somos esa esperanza también. Pablo ve a los tesalonicenses como su corona de gloria, porque son el fruto de su ministerio y estarán con Cristo en su regreso. Amados, qué importante que nosotros reflexionemos en cuanto a esto, porque fíjese algo, lamentablemente enseñaron mucho de que nosotros tenemos que dar fruto y que el fruto es que usted todos los domingos o cada vez que tenga culto tiene que traer una persona que no conoce al Señor, pero que de esa manera lamentablemente no ha dado resultado y las personas lo que han hecho es un movimiento religioso donde no reciben de manera correcta y de manera concreta lo que es Jesús el Cristo y cuál es su significado. Entonces nosotros, ¿en qué tenemos que reflexionar? En que debemos tomar en cuenta, ¿estamos nosotros invirtiendo en las vidas de otros para que ellos también estén con Cristo en su venida? Es una pregunta que nosotros debemos hacer. Tenemos que invertir muy bien el tiempo, porque la Biblia habla de que los días son malos, hermano. Tercer punto de esta preparación para los evangelistas, una interrogante. Dice, ¿qué encomendó Dios a los evangelistas? ¿Qué encomendó Dios a los evangelistas? Y les dejo para que tenga en sus notas Hechos capítulo 1, del verso 1 al 11. Les leo el verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que nos encomendó Dios a nosotros como evangelistas? ¿Qué encomendó Dios a los evangelistas? Que nosotros fuéramos testigos. ¿Testigos en dónde? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra.
y qué significado al presente o qué significado, perdón, la redundancia, qué significado significativo tiene para nuestras vidas el ser testigo. Perdónenme la frase, la redundancia. Óigame, Jerusalén, ¿qué significado tiene? Es mi Jerusalén, soy yo, todo comienza conmigo. Yo tengo que sanar primero. Para eso necesito entrenarme, para eso necesito tener la palabra grabada en mi mente, que esta palabra, cuando yo medite en oración en ella, baje al corazón y esa palabra se haga natural en mi vida para que yo pueda manifestar el resplandor de Cristo. Y la otra parte de ese Jerusalén es mi familia, es mi campo cercano, en toda Judea, mis vecinos, en Samaria, aquellos que con el que no tenemos alcance, y hasta lo último de la tierra, es con todos. Por eso es importante que nosotros, dice la Biblia, que recibimos un poder, pero no es un poder para pegar gritos, para soplar, como lamentablemente se ha enseñado. Es un poder para establecer el reino de Dios. Es un poder para quebrantar las tinieblas que hay en las personas. Eso que mantiene oprimido a las personas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué encomendó Dios? Establecer su reino, estar llenos del Espíritu Santo, ser testigos y que nosotros tengamos la seguridad de que Cristo regresa, de que Cristo va a volver. Hechos capítulo 1, verso 11. Punto número 4. ¿Con qué oraron los apóstoles en sus corazones? ¿Qué tenían? ¿En qué meditaban? ¿Qué disfrutaban ellos? Porque una persona que lo persiguen, que lo quieren asesinar y que los meten presos, ¿usted cree que podía estar feliz? ¿Verdad que no? Pero ellos disfrutaban. ¿Y cómo lo demostraban? Nada les impedía compartir el evangelio. Nada. ¿Con qué oraron los apóstoles? Y por supuesto, ¿con qué tenemos que orar nosotros para tener la preparación dada por Dios? Número 1, Hechos 1:8, lo leímos ahorita. Vamos a recibir un poder para ser testigos. Entonces, ¿qué debe haber en nuestro corazón? Y los apóstoles dieron evidencia de eso. Debe ser un anhelo, debe ser un disfrute el recibir el Espíritu Santo mientras esperamos lo prometido, mientras esperamos la llegada del Señor. ¿Qué más? Hechos 1:14. Es que nosotros estemos orando juntos, unánimes, persistentemente, en un solo corazón, que es el corazón de Cristo, con todo el corazón, que es el corazón de nosotros, y así vamos a dar la continuidad dentro del evangelismo. Y eso es lo que Dios quiere, para eso quiere prepararnos, para que oremos de manera correcta. Punto número 5. El Señor resucitado dio a los apóstoles el poder de cambiar al mundo. Esto es maravilloso. Repito el punto número 5. El Señor resucitado dio a los apóstoles el poder de cambiar al mundo. Número 1. ¿Cuál es la habilidad que Dios nos dio a nosotros? Que Dios les dio a los apóstoles. ¿Con qué habilidad nosotros vamos a poder cambiar al mundo? ¿Cuál es esa habilidad? Amados, Dios nos dio la llenura del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que dice que en el principio se movía. ¿Y qué es lo que sucede? Ese mover del Espíritu Santo es para traer sanidad, para traer orden.
para darnos guía, para direccionarnos conforme a su palabra y estableciendo su voluntad a donde quiera que vaya. Les dejo el pasaje para que usted lo lea, para que usted medite en él. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 13. Segundo, el Señor resucitado dio a los apóstoles el poder para cambiar al mundo. ¿Cuándo recibimos ese poder para cambiar al mundo? ¿Cuándo lo recibimos? ¿Cuándo lo recibe usted, mi amada hermana, mi amado hermano? Solamente al orar. Usted va a recibir poderes cuando ora. Porque tenemos dos líneas de vida. La oración, que alimenta, que fortalece, que aviva mi espíritu. Y la respiración, que ya lo hemos compartido, aviva el cerebro. Cuando tenemos mayor oxigenación del cerebro, mi cuerpo se sana. Con la sanidad integral de espíritu, alma y cuerpo, porque formamos un carácter en Cristo, entonces vamos a poder manifestar una sanidad verdadera, una sanidad correcta. Entonces, cuando recibimos ese poder para cambiar el mundo? Es orando. Sencillo. Y todo comienza con 5 minutos, hermano. No se ponga que tiene que estar orando 4 o 5 horas, haciendo peticiones y peticiones. Descanse, duerma. Pero cuando usted abra los ojos, lo primero que debe hacer es orar, tener esa conexión con su Creador. Tercero, ¿dónde recibimos el poder para cambiar al mundo? Y esto no es otra cosa sino la llenura del Espíritu Santo, que fue derramada en el aposento alto de Marcos. ¿Y este lugar qué era? Este lugar era donde se reunían los apóstoles para la evangelización mundial. Allí fue donde ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Ellos la recibieron ahí, pero ya usted la recibió al momento que creyó en Cristo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en usted? Es decir, ya el Espíritu de Dios mora en usted, ya no tiene que ir a un templo, no de manera obligada, tiene que ser un disfrute. Para eso se edificaron lugares donde nos reunimos a rendirle culto al Señor. Concluyo con 3 cositas importantes. Amados, esta serie de mensajes que estamos viendo de EBS, y hoy vimos la 5ª lección, la cual fue titulada La preparación de Dios para los evangelistas. Vamos a concluir con este solo punto que dice: debemos estar claros de la aprobación de Dios dada al evangelista. Dios nos dio una preparación a nosotros como evangelistas. Primero, Dios te ha aprobado a ti como evangelista con un plan de acción. ¿Qué significa esto? Es que tu acción, mi querido hermano, sea la de un verdadero testigo hasta lo último de la tierra. Eso es Hechos 1:8. Segundo, la autoridad. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amados, como evangelistas, nosotros debemos vivir seguros de que fuimos bautizados con el Espíritu Santo y éste mora en nosotros, en cada uno de nosotros, porque fuimos constituidos templo y no una casa, porque una casa es donde usted se reúne con su familia. Somos templo porque en el templo es el lugar donde solamente se puede adorar. Y Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que disfrutar de que fuimos constituidos como templo.
Y por último, los recursos. No, estoy dentro del primer punto. Los recursos, Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado por nosotros, y tenía parte en este ministerio. Amado, usted tiene que disfrutar que Dios tiene todo bajo control, no nos deja desasistidos, nos provee de recursos humanos y también de recursos económicos. Y recuerde esto, que nos ha dado el poder de la economía, de la luz para las misiones y el evangelista. Y la economía sigue a los evangelistas. No tenemos que estar luchando para tener la economía. También el evangelista debe disfrutar que la primera tarea que debemos hacer es cambiar al mundo, y eso es una bendición. Hechos capítulo 2, del 1 al 12. Como segundo y último punto de la conclusión, la preparación de Dios para los evangelistas está dotada de principios del movimiento bíblico de aposento alto, y esto es para que salvemos la región. 2.1. El movimiento de vida. ¿Qué significa esto? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El movimiento del poder de Jesús. Hechos capítulo 3, del 1 al 12. Van a recibir la sanidad. El movimiento de sanidad. Tercera carta de Juan 1:2. El movimiento de la oración. Hechos 1:14. Y el movimiento para el cambio mundial, y que esto significa el evangelismo. Hechos 1:8. Amados, esto es todo hoy en el Discipulado General, hoy 2 de junio del 2026, del evangelismo básico para obreros, y que esta es su quinta lección, la preparación de Dios para el evangelio. Amados, bendiciones y paz para todos. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. Amén.